Muy buenos días. En nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali y su nueva especialización en geopolítica para las relaciones internacionales, les damos una cordial bienvenida a este nuevo espacio que forma parte del ciclo de conversatorios que hemos estado realizando en el marco del lanzamiento de nuestra especialización. Estamos emitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube para todos los campus en el país. Vamos entonces a iniciar este conversatorio y a entrar en materia saludando al coordinador de la especialización en geopolítica para las relaciones internacionales, doctor Eduard Escobar. Bienvenido. Cuéntenos un poco acerca de esta nueva propuesta posgradual que tenemos en la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cali. Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Muchas gracias al doctor Edgar, al doctor Diego y a la doctora Rita. Nosotros en el Campus Cali tenemos ofrecida la especialización en geopolítica para los negocios internacionales. Es una apuesta del CEPEC, el Centro de Pensamiento Económico Global, para que hagamos academia y entendamos las dinámicas de la situación mundial que afecta también las decisiones políticas en Colombia. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los interesados. Estamos aquí esperándolos pues, para que hagan su registro, su admisión, y podamos el próximo año empezar la especialización. Le doy un saludo fraternal y el paso al doctor Edgar Vieira, que va a ser nuestro moderador en este conversatorio con los expertos. Gracias, profesor Eduard. Vamos entonces a entrar en materia, vamos a contarles sobre este tema que hoy nos ha reunido, el nuevo eje Moscú-Beijing, lo que significa para la paz, la seguridad en Europa y los retos que implica para Occidente también. Esta mañana estaremos compartiendo, como lo anunció el profesor Eduard, con el director del Centro de Pensamiento Global de la Universidad Cooperativa de Colombia, el doctor Edgar Vieira, y un panel de expertos nacionales e internacionales que ahora tengo el gusto de presentar. Estará con nosotros la doctora Rita Jacalone de Canadá. Ella es PhD en Historia y Master of Arts de la Universidad de Indiana de Estados Unidos, Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesora de la Universidad de Calgary en Canadá y de la Universidad Nacional de La Plata en La Plata, Argentina. Anteriormente fue profesora titular de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Igualmente, profesora invitada en universidades en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Argentina, Colombia y México. Ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre geopolítica, geoeconomía e integración regional. En la Universidad Cooperativa de Colombia ha publicado sus libros Geopolítica y Geoeconomía en el Progreso Global, en el proceso globalizador y política internacional a principios del siglo XXI, poder, cooperación y conflicto. También nos acompañará el doctor Diego Cardona, PhD en Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, máster en Estudios de Asia y África, énfasis en Medio Oriente en el Colegio de México y curso anual de especialización de la Escuela Diplomática Española. Actualmente es profesor investigador en la Escuela Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, y ha estado vinculado a las universidades de los Andes, Javeriana y del Rosario en Bogotá y a la Universidad del Norte en Barranquilla. Entre otros, ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en Egipto y Arabia Saudita, ministro plenipotenciario ante la Unión Europea, Bruselas y funcionario internacional de la Comunidad Andina y de la UNASUR. En nuestro panel de invitados también se encuentra el doctor Edgar Vieira, director del Centro de Pensamiento Global, a quien le doy la palabra en este momento para que iniciemos con este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, y muy buenos días para todos los que estén siguiendo este conversatorio sobre las opciones geopolíticas del eje Moscú-Pekín. Con él es un cuarto conversatorio que realizamos dentro de la promoción de la especialización en geopolítica para las relaciones internacionales, la cual debe abrir primero en la ciudad de Cali, pero que igualmente será abierta en Bogotá y otras sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Dedicamos buena parte de los conversatorios anteriores a la temática del problema de todos estos meses del enfrentamiento Rusia-Ucrania.
Y hoy hemos querido organizar y realizar este cuarto conversatorio ya más orientado a ver un poco el papel que en el futuro Rusia pueda tener de acercamiento con Pekín o con Beijing, ya que pues la continuidad en las sanciones impuestas por Estados Unidos y por Europa a través de la Unión Europea, de continuar esta guerra como parece, inevitablemente harán mella en las condiciones económicas de desarrollo ruso. Igualmente en el campo político, le crea unos dilemas grandes a Rusia sobre su futuro. Esa Rusia, primer país en extensión del planeta, de proyección europea, pero también asiática, ese país euroasiático que históricamente en varios momentos jugó la carta de la aproximación con Europa, hasta donde ahora, al tener problemas con Europa, pase a jugarse la carta asiática y se vuelva más que un país vinculado a Europa, un país vinculado al Asia. Pero una vinculación que seguramente los panelistas comentarán algunos hechos, pues no es tampoco tan fácil, tan transparente. La vecindad de Rusia y China no ha sido fácil. Ha implicado en el pasado enfrentamientos, problemas, disputas. Son además dos civilizaciones completamente distintas. Sus concepciones religiosas también son diferentes. En fin, son una serie de elementos culturales, civilizacionales, que marcan unas distancias también en lo que puede ser la consolidación de ese eje ruso-chino. Pero la dinámica de la continuidad de la guerra con Ucrania va llevando inevitablemente a Rusia a ir concretando más ese eje con China. Lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania, donde se ha estancado realmente el avance ruso y hay inclusive una contraofensiva ucraniana en varias zonas del este y del sur, hacen prever lamentablemente una guerra de largo aliento, una guerra todavía de muchos meses, pero una guerra que también puede impulsar a Putin eventualmente a llevar a cabo con lo que sigue amenazando, que es inclusive con el uso de armamento nuclear, donde pues al fin y al cabo cabe la opción inicial de, con una bomba nuclear táctica más pequeña, pues arrasar parte del territorio ucraniano para forzarlo a rendirse, pero que crea una situación de inseguridad mundial tremenda, porque hasta dónde entonces Estados Unidos y Europa se van a quedar pasivos frente a ese ataque nuclear. Pero y a la vez, ¿cuál va a ser la reacción china? China hasta ahora ha acompañado a Rusia en su conflicto con Ucrania, pero China es muy prevenida de admitir realmente estos problemas de cambios bruscos de territorio a través de invasiones militares. Y si eso se agrava con el uso de una arma atómica, pues ¿en qué puede quedar realmente ese acercamiento y ese entendimiento entre Rusia y China? Además, China está teniendo sus propios problemas también que deberá resolver y de los cuales es importante oír la opinión de los panelistas. China todavía no ha podido, por ejemplo, superar plenamente el COVID y sus medidas de cierre drástico de ciudades enteras todavía muestran que la situación puede tener problemas eventuales de una pandemia no totalmente superada. A eso sumémosle el freno en sus niveles de crecimiento,
una sorprendente China que llegó a tener niveles de crecimiento nunca vistos del 10 al 11% en su PIB anual, pues hoy en día la caída es absolutamente drástica a niveles eventuales de un 2,5% de crecimiento, que lo pone a nivel ya de otras economías del mundo, y no esa condición privilegiada de ser uno de los países del planeta con mayores niveles de crecimiento. A eso sumémosle los problemas de vecindad, el agravamiento de la situación con Taiwán, en donde la visita de Nancy Pelosi fue tomada de manera muy brusca por parte de China, con unas reacciones militares tremendas, ocupando inclusive el espacio territorial de Taiwán, tanto con la Marina como con la Fuerza Aérea, generando nuevamente una situación de tensión sobre posible conflicto chino-taiwanés, que es otro elemento que gravita para Xi Jinping. Para un Xi Jinping que además está a punto de entrar al 20º Congreso del Partido Comunista Chino, en el cual precisamente tiene que entrar con una posición sólida, y estos elementos que acabamos de describir, pues en cierta forma lo debilitan. En fin, cada uno maneja sus intereses. El hecho es que China, que aspira evidentemente a ser la nueva potencia mundial, que lidere un mundo realmente bipolar, liderado por Estados Unidos y China, pues tiene también en Rusia el aliado, en el sentido que Rusia no quiere perder en la condición de liderazgo y de potencia mundial que jugó en el pasado. Esta invasión de Ucrania, este desconocimiento de la validez de Ucrania como nación territorial independiente, y simplemente insistir en tratar de revivir las glorias del antiguo imperio zarista, que le daban un cubrimiento territorial de Ucrania y otros territorios, porque ahí también esto podría ser que, por ejemplo, los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, que llegaron a ser territorio de la URSS, se sintieran amenazados. Finlandia, que también ha tenido décadas de ocupación rusa. En fin, el problema de la aspiración geopolítica de Putin de volver a darle a Rusia igualmente una condición de potencia mundial está sobre la mesa. Y por eso uno de los análisis que debe haber alrededor de este eje Moscú-Pekín es alrededor de hasta dónde ellos están en condiciones de validar ambos conjuntamente esa situación de potencias en el mundo. En principio lo acaban de acordar en la conferencia de cooperación de Shanghái que se acaba de realizar, donde ambos, Xi Jinping y Putin, están obviamente justificando su profundización de la cooperación como el papel geopolítico que ellos aspiran a hacer como potencias mundiales. No quieren aceptar un mundo liderado por Occidente y liderado en particular por Estados Unidos, y quieren jugar un papel de potencias a nivel mundial. China está clarísimo que lo puede hacer. La gran pregunta para los panelistas es hasta dónde Rusia pueda realmente jugar un papel en esta materia. Los interrogantes pueden ser muchos en realidad, pero pues vamos a hacer una primera ronda en que le vamos a dar la oportunidad a los panelistas de que hagan una primera situación del tema, y luego en una segunda ronda podemos ya rediscutir temas entre los planteamientos de cada uno, y a la vez formular otras reflexiones o consideraciones, más preguntas formales que haya de los seguidores del conversatorio. Para comenzar esta primera ronda, entonces, yo dejaría planteadas algunos interrogantes, como ¿cuál es el origen
de la conformación del eje Moscú-Pekín. Este es, yo creo que el punto de partida fundamental para ya abordar otros elementos de las opciones geopolíticas de este eje. Pero a su vez, ¿qué aproximación tiene cada país a la región y al mundo? Puesto que hemos visto que los intereses y las condiciones inclusive civilizacionales son distintas para Putin y son distintas para Xi Jinping. ¿Qué recursos de tipo geoeconómico, geopolítico va a aportar cada país al eje? Eso es lo que le va a medir también las condiciones entonces de nuevas potencias que ambos pueden jugar en la geopolítica mundial. Y por último, tendría la pregunta de cuáles son las principales consecuencias geopolíticas que en el contexto actual puede tener en la conformación del eje en la geopolítica mundial. Le daría entonces en primer término la palabra a la profesora Rita Giacalone para que comience refiriéndose al origen de la conformación de este eje. Adelante, profesora Rita. Una advertencia, la profesora Rita va a tener problemas con la imagen, pero nos va a acompañar con la voz y con la presentación de algunos elementos en pantalla. Rita, sonido. Muy amables. Voy a comenzar hablando de la formación del eje y de algunas de sus implicaciones. En realidad, como dijo el doctor Vieira, hay una larga historia de enfrentamientos entre China y Rusia, inclusive durante la etapa de la Guerra Fría, cuando se esperaba que la afinidad ideológica los acercaría. El eje comienza a formarse luego de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por motivaciones de ambos autores. En el caso de Rusia, disminuida ahora en tamaño e importancia, la necesidad de conseguir aliados, y en el caso de China, buscar apoyo para su visión de un mundo global multipolar. El primer documento conjunto importante se produce en 1997. Es una simple declaración que señala que comparten una visión común del mundo que se opone a la unipolaridad centrada en Estados Unidos. Eso se complementa 4 años luego con un tratado de buena vecindad y cooperación que, aunque es también bastante difuso, establece medidas concretas como consultas para problemas de seguridad, defensa de territorio, no permitir que grupos terroristas de uno de ellos actúen dentro del otro, pero incluyen un aspecto muy interesante. Extienden su concepto de seguridad y cooperación a otras naciones que no son parte del tratado, como las naciones de Asia-Pacífico. Y este tratado se da casi en paralelo a la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene los mismos objetivos de seguridad doméstica y regional, pero para Asia Central. O sea que ya forma parte, podemos considerar esto, de una visión y de un eje común dentro del mundo. Pero en esta etapa, si la aproximación se basa en una visión común, permite adelantar medidas de seguridad interna y regional y busca estabilizar vecindarios importantes como Asia Central y Asia Pacífico, hay sin embargo ya lo que podemos llamar un pecado original de Rusia, y es que Rusia se acerca a China no por la atracción china en sí, aunque obviamente China estaba ascendiendo,
sino porque Rusia tiene un sentimiento de ser rechazada por el resto de Europa. Históricamente, Rusia ha luchado muchas veces, no solo ahora, con el sentimiento de que el resto de Europa nunca o no siempre lo ha considerado plenamente un país europeo. A esa noción de la política exterior rusa le obliga entonces o se expresa en su búsqueda de aumentar intercambios económicos con la UE. Y también es visto desde afuera por Estados Unidos como un intento ruso por separar a la UE de su alianza con Estados Unidos. Si fue así de todas formas, las sucesivas crisis europeas, financiera en el 2008, del euro, crisis griega, crisis migratorias, obviamente desalentaron ese desacoplamiento de la UE hacia Rusia. Y finalmente, esa situación se altera con la invasión y anexión de Crimea, que representa prácticamente el abandono de Rusia de su opción europea, una visión mucho más orientada hacia Asia Central. El planteamiento ruso antes de 2014 era que Rusia era un líder natural de los países de la comunidad de estados independientes, o sea, de los exmiembros de la Unión Soviética, entre los cuales obviamente estaba Ucrania, y que eso no contradecía su pertenencia a Europa. Él veía una integración o basaba ese concepto en una integración entre seis Gracias, Rita. Le daríamos ahora entonces la palabra al profesor Diego Cardona, también para su contribución inicial al tema. Adelante, Diego, por favor. Creo que ya está activado el sonido, ¿no es cierto? Sí, está activado el sonido. Bueno, yo tenía una presentación, pero creo que como estamos manejándolo más como conversatorio, vale la pena como discutir algunos de los temas o ver, digamos, hacia dónde va todo este proceso. Hay un asunto de entrada importante en donde yo quisiera establecer un matiz. Yo no hablaría de eje Rusia-China.
Yo hablaría de una alianza estratégica en un momento dado. Hablaría de proyectos coincidentes, no necesariamente hay un proyecto común, pero no hablaría de eje por una sencilla razón, porque hay la fuerza histórica de las palabras y la expresión eje nos hace una relación ya directa a la Segunda Guerra Mundial. El eje Alemania, Japón, Italia, es decir, el enemigo, es decir, el otro, es decir, aquel contra el que hay que luchar. La expresión eje me parece que trae una connotación ideológica muy fuerte, muy precisa, y que enmarcaría la exposición dentro de un componente bélico, porque la historia pesa. Entonces hablaría de otra cosa, hablaría de alianza estratégica, de compatibilidades o incompatibilidades entre ellos, en fin. Ese sería un primer tema. Un segundo punto es que hay que anotar quizás entre las diferencias que bien ha anotado Rita, digamos como avanzar un poquito, con eso ya para una segunda ronda lo podemos elaborar un poco más, y es que a veces en Occidente no tenemos una idea muy precisa de hasta qué punto pueden ser semejantes o diferentes países como Rusia y China. Simplemente mirando algunos datos iniciales significativos que vale la pena mirar. La magnitud geográfica. Estamos hablando de todas maneras de países que son bastante grandes. No es que China sea un país pequeñito, es decir, es más pequeño India, pero es cierto que Rusia tiene una magnitud geográfica hoy día de unos 17 millones de kilómetros. La Rusia zarista parece haber llegado más o menos hasta los 20 y medio, 21. Entonces la nostalgia de la Rusia zarista implicaría que hay que reconquistar más o menos 4 millones de kilómetros cuadrados. Esto es un tema delicado, pero por parte de China la extensión es inferior, pero de todas maneras no es tan pequeña. Estamos hablando de 9 millones y medio de kilómetros cuadrados. Es decir, si lo comparamos con el tamaño de Colombia, Rusia sería más o menos 16 veces Colombia, China sería más o menos 9 veces Colombia en kilometraje. Cuando hablamos de población, y aquí entramos ya en otra área que es muy importante, resulta ser que la población china es más o menos 10 veces la población rusa. Estamos hablando en Rusia de 143 millones de habitantes, estamos hablando en China de más o menos 1.400. Es decir, estamos hablando de una proporción de 10-1 a favor de China. Sin embargo, cuando hablamos de densidad número de habitantes por kilómetro cuadrado, aquí nos encontramos con un dato que es altamente significativo y que va a ser seguramente en el futuro, ya es una enorme preocupación para los rusos, pero va a ser seguramente en el futuro un factor muy, muy importante de quizás desentendimientos o quizás de apetencias geográficas por parte muy probablemente de China. Y es que la densidad china es 147 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la densidad rusa es 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en la zona siberiana, esta densidad es muchísimo menor. Puede ser una densidad que puede bajar incluso a 4 o 5 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que del otro lado, del lado chino, del otro lado de esa frontera que es larga y diversa, más o menos 4.000 kilómetros de frontera, estamos hablando de 147 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, haciendo la cuenta, esto daría más o menos como una proporción enorme, 147-8, estamos hablando de más o menos 17, 18 veces la densidad, digamos, china superior a la densidad rusa, lo cual significa vacío de número de habitantes, en especial en la gigantesca zona siberiana, y con todos los recursos minerales, acuáticos, de la geografía, todos estos factores de poder que ha venido trabajando la geopolítica hace mucho tiempo, lo cual significa un fenómeno potencialmente complejo hacia el próximo futuro. Ahora bien,
Si vamos al Producto Interno Bruto, también nos encontramos con una cifra que muchas veces no, digamos, no suele compararse. Se suele comparar el Producto Interno Bruto, o sea, la economía china con los Estados Unidos o con algunos países europeos o con la Europa comunitaria en general. Pero uno encuentra pocas comparaciones entre ese Producto Interno Bruto chino y el ruso. Y cuando uno se da cuenta, resulta que ese Producto Interno Bruto, o sea, el tamaño de la economía china es más o menos 10 veces también el tamaño de la economía rusa. Eso es un tema que es muy importante. China es ya la segunda potencia económica del mundo, con miras a ser eventualmente la primera. Parece que el tema no va a ser tan rápido como antes se pensaba, todo depende de la evolución en otros países del mundo, pero lo que sí es claro es que China es de lejos ya la segunda, desde hace más o menos 10 años, la segunda potencia económica del mundo, mientras que Rusia, que es una economía importante, grande en el mundo, de todas maneras es solamente la 11ª. Aquí hay, digamos, algunas diferencias importantes. Otra diferencia importante es el proyecto geoestratégico de los dos países. Y ahí hay elementos de coincidencia y hay naturalmente elementos de competencia eventual. El proyecto geoestratégico ruso, lo sabemos, es incluso visto por ellos mismos paradójicamente de una manera muy semejante a la geopolítica clásica desde el siglo XIX y siglo XX. Es decir, aquí nos encontramos con las visiones de Mackinder, de Speckman, por ejemplo, que nos dicen que Rusia es algo así como un gran continente, digamos, eurasiático, es el país más grande económicamente, geográficamente de Europa, y es el más grande geográficamente de Asia. Es decir, tiene una parte europea, tiene una parte asiática, como bien lo señaló Edgar, pero no hay que olvidarse que es el país más grande en los dos espacios y entonces tiene naturalmente una visión del otro, una visión de su entorno que tiene que ser permeada por esa magnitud. Debe, dicen los rusos, jugar un rol fundamental, no un rol importante, un rol fundamental en los destinos futuros de Europa, no de Europa Oriental, los destinos futuros de Europa, y debe jugar un rol que ellos también se ven a sí mismos como un rol fundamental en los destinos futuros de Asia. Esto es parte, digamos, de la geografía. Pero cuando uno mira hacia dónde, desde la época de los Ares, va el proceso de expansión, va hacia el Asia. Ahora ese proceso ya no podría proseguir porque tiene a China al sur. Es más fácil predecir una posible expansión china en el futuro hacia el norte, hacia la zona siberiana, pero lo que sí es claro es que Rusia siempre ha buscado el acceso a los mares cálidos. Estamos hablando del Mediterráneo, estamos hablando del Océano Índico en lo fundamental. Y aquí en esto, digamos, ha tenido una serie de intentos desde la época de los Ares, pasando por la Rusia soviética, que prosiguen naturalmente con el proyecto geoestratégico de alguien como Putin. Es más o menos, digamos, la secuencia rusa, con un elemento nuevo, que es la ruta del Ártico. Ahí hay una fuente eventual de conflicto con otros vecinos del Ártico, especialmente con Canadá, un país OTAN, por supuesto. Mientras que el proceso chino, que tradicionalmente se había concentrado en sí misma, en recuperar algo así como su alma histórica, con el proyecto de la ruta y el cinturón de la nueva ruta de la seda, tenía porque el proyecto sigue vivo, sigue actuando, pero ahora se va a ver ralentizado seguramente en bastantes puntos, por lo menos por un tiempo. Es decir, la guerra de Ucrania ¿por qué va a ser una guerra prolongada? Porque Occidente tiene interés en que sea una guerra prolongada porque esto deteriora el proyecto o parte del proyecto de la Ruta de la Seda y porque además deteriora la competitividad rusa hacia Europa y hacia el sur. Entonces, el proyecto chino ha sido más proyecto reciente de una doble expansión, una expansión por tierra que tendría que pasar necesariamente por Rusia y por los tanes
Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, todos estos países que terminan en tan, o sea, territorio de, país de, todos esos países de Asia Central, y llegar hasta la Europa Oriental, pero en buena medida la, digamos, armonía de comunicaciones con Rusia era o es fundamental para el proyecto de expansión territorial terrestre chino. Y no solamente eso, sino que la parte, digamos, marítima sí puede tener su propia dinámica, pero en la medida en que China necesite tranquilidad en el territorio ruso y su vecindario, y que no haya sanciones ni contra Rusia por parte de Occidente, ni contra algunos de los países vecinos, en esa medida, en la medida en que ahí hay un problema, en que ahí hay un, digamos, una diferencia que ahora es abierta porque es una guerra, esto significa un enredo, digamos, bastante complicado para la posibilidad de ampliación comercial china. Yo creo que aquí hay dos elementos que son importantes que vale la pena mirar. Y avanzaría simplemente enunciando lo que a mí me parece que son dos puntos importantes adicionales. A pesar de que hablamos de Rusia y China, sin embargo, no podemos desconocer que parte del futuro de la región, en este caso la región eurasiática, sobre todo con un componente en la parte asiática, que es muy importante, la geografía de Asia es inmensa, allí el rol futuro de India va a ser importante, va a ser fundamental. Por ahora, mediante la Organización de Cooperación de Shanghái, China, más que Rusia, China, no es una alianza ruso-china, es una alianza chino-rusa. China, digamos, se maneja en Shanghái, además, a pesar de que haya sido una idea de los dos, pero el acuerdo de Shanghái, que en el fondo, a pesar de lo que diga la literatura, que es muy pacifista, tranquilizadora, está hablando únicamente de mecanismos de lucha contra el terrorismo interno, tiene un objetivo fundamental, que es mantener la OTAN lejos del corazón del Asia. Pero ahí hay un socio muy importante que llegó después, pero que está ahí, que es India, y hay otro socio importante que es Pakistán. Y el rol futuro de esos dos socios frente a esa eventual alianza temporal o de la naturaleza que sea, chino-rusa, yo creo que va a ser profundamente definitorio. Ahí va a haber un elemento importante que es qué va a pasar con el caso de India. Lo mismo que va a pasar con el fundamentalismo islámico que hoy día agrupa cada vez una extensión mayor de Asia Central. Pero esto lo podríamos dejar ya para digamos, la discusión en una segunda ronda. Por ahora dejaría, digamos, en estos enunciados estos pocos puntos. Muchas gracias, Diego. Tenemos entonces aquí ya un grupo de elementos que nos sitúan para todos el contexto. El contexto, creo que como bien lo ha dicho Diego, no tanto de un eje, pero sí de una alianza estratégica que puede jugar un rol y un papel muy grande en la geopolítica mundial. Para la segunda ronda, yo creo que sería bueno entonces, luego de haber situado como las bases y los fundamentos de esta alianza estratégica, tocar ya algunos elementos más puntuales o más precisos. Uno, teniendo en cuenta el conflicto de Rusia con Ucrania y la amenaza nuclear más utilizada cada vez más por Putin, ¿hasta dónde consideran los panelistas que esto puede en un momento dado afectar y hasta fracasar esta alianza estratégica? ¿Hasta dónde China puede seguir avalando los cambios bruscos de frontera y solidarizarse con el uso de armamento nuclear? Eso es algo que ya hoy no parece un despropósito y está en el horizonte como uno de los hechos que pueden suceder. Gravísimo, cambia completamente todas las condiciones
mismas de las relaciones en el planeta, y me gustaría que los panelistas sobre esta amenaza de conflicto nuclear y el efecto en la relación con China lo abordáramos un poco. Lo otro es un poco dentro de este paquete de sanciones que viene recibiendo China, que viene recibiendo Rusia de parte de la Unión Europea, que ahora acaba esta semana de entrar en un octavo paquete de sanciones. ¿Cómo ven los panelistas también la incidencia en la relación ruso-china? Realmente, porque hasta ahora no parece tan claro que las sanciones de Occidente hayan realmente creado problemas serios económicos al régimen de Putin. Pero en la medida que las medidas y sanciones se mantengan y la guerra sea prolongada, ¿piensan ustedes que puede llegar un momento donde la economía rusa se vea desestabilizada y casi que le cree una relación de vasallaje frente a China? Es decir, que no solamente habría unas diferencias abismales como las que ha notado Diego desde el punto de vista geográfico, sino ya que en las mismas condiciones económicas Rusia fuera debilitado por las sanciones de Occidente, lo precipitara las sanciones a un mayor acercamiento a China, pero ese mayor acercamiento a China fuera un acercamiento demasiado desigual ante una Rusia ya muy debilitada. Pondría esto para que sigamos haciendo rondas de discusión. Y le preguntaría a Diana si ella tiene registradas también ya una o dos preguntas para que igualmente queden ya planteadas a los panelistas. Diana. Claro que sí, sí, doctor Vieira. Quería mencionarle eso. Queremos saludar a las personas que nos están acompañando en este momento a través de esta transmisión que estamos haciendo desde el Campus Cali por nuestro canal de YouTube. Tenemos una audiencia que nos está acompañando de la Universidad Mariana de Pasto. Saludo para todos ellos que nos han estado enviando sus saludos y su confirmación de asistencia en el chat. También les quiero decir que vamos a poner, no sé si ya lo pusieron, el enlace para que por favor registren su asistencia en este espacio. Y quería plantearles a los panelistas, hay una pregunta, David Betancourt nos dice, buenos días, ¿qué probabilidad hay de que Rusia se anexe a Georgia y Azerbaiyán teniendo en cuenta que ya hay una hegemonía sobre ellos y que son productores petroleros y salida al Mar Negro? Esa es una de las preguntas que tenemos en este momento planteadas en el chat y invitamos a todas las personas que están en este momento conectadas en esta transmisión para que también planteen sus inquietudes y sus comentarios a través del chat. Muchas gracias Diana. Entonces, en este momento veamos una siguiente tanda de opiniones y de avances y de respuestas a interrogantes. Comenzaremos entonces por... Muchas gracias, doctor Vieira. Con respecto a los dos puntos que usted planteaba, el conflicto y amenaza nuclear y las sanciones que afecten a la economía, en cuanto al primero, a China no le conviene el conflicto nuclear, ni abierto ni controlado en el territorio tan cercano a uno de sus mercados más importantes como es el de la UE. Desde ese punto de vista, encontramos que es probable que no apoye el uso directo de la energía nuclear y que la situación se desarrolle de forma que estemos en el comienzo de una segunda guerra fría. O sea, que se mantenga el conflicto pero la amenaza nuclear nos obligue a los participantes
a no utilizarla, o sea, se actúe como una forma de contención. En ese sentido, creo que la alianza puede no ser estratégica, sino en ese caso yo estaría de acuerdo con aquellos que consideran que en este momento la alianza China-Rusa no es estratégica, sino táctica. Busca realizar o alcanzar objetivos parciales de un enfrentamiento más grande, que es el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Pero más allá de esos elementos concretos, China desestimularía una alianza estratégica total, sobre todo porque en esta se puede decir que Rusia ha venido actuando como lo que se conoce como el free rider, el que obtiene beneficio del enfrentamiento entre China y Estados Unidos, pero a menor costo. Por ejemplo, hablando de la iniciativa de la ruta de la seda, obviamente el objetivo no es venderle o invertir para China, no es venderle o invertir en Rusia, es vender e invertir en la UE, que es un mercado más importante. Obviamente también el paso por Rusia es obligado geográficamente para la ruta y además es facilitado porque los dos gobiernos y sus líderes tienen una cercanía muy importante. Vale decir, Rusia se beneficia de la iniciativa porque está en el camino, no le cuesta, y la aprovecha para sus propios objetivos. Pero los objetivos de Rusia son fundamentalmente geopolíticos, no económicos. Los de China son fundamentalmente geoeconómicos y sobre todo de dominación estratégica. En la medida en que los objetivos geopolíticos rusos contradigan los geoeconómicos de China, puede haber conflicto o puede haber una disminución, enfriamiento de la alianza entre ellos. Con respecto al segundo punto, el de las sanciones, usted preguntaba si ellas pueden llegar a afectar a la economía rusa y obligar a un cambio con el tiempo. En realidad, el problema no es que las sanciones afecten a la economía rusa, es si las sanciones llegan a disminuir o afectar a China, desplazándola de otros mercados. Si eso es así, es obviamente también que puede alterarse la alianza entre ellas. Y quiero agregar un puntito con respecto a lo que decía Diego sobre India. India es fundamental en la relación entre Moscú y China, porque aunque Moscú y China se acerquen entre ellos, India es una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque es importante geopolíticamente para Rusia, pero es un rival geopolítico notorio para el dominio, para que China extienda su dominio al Indo-Pacífico. Y esto es, si se acerca India demasiado a Rusia, puede hacer tambalear también la alianza entre ellos dos. Lo mismo que si hay un enfrentamiento más abierto entre India y China, puede también hacer tambalear la alianza. Gracias. Muchas gracias, Rita. Le daríamos ahora entonces la palabra a Diego, por favor. Sí, yo voy a hacer énfasis en la parte nuclear y quisiera volver a tocar el tema de India, porque creo que ahí estamos todos de acuerdo en que este es un factor crucial. Es decir, estamos hablando de China, Rusia, pero India tiene una importancia fundamental, no solamente entre ellos, sino en la relación entre esos dos países, Rusia-China o China-Rusia, y los que están tratando de establecer un cinturón de constreñimiento, de containment
alrededor, comandados obviamente por Estados Unidos. Y ahí el coqueteo que todo el mundo le hace a India es extraordinario, es decir, se ha convertido en como el país más apetecible y más buscado hoy día de toda la región, de esa macro región. A ver, lo primero, el armamento nuclear. Aquí hay dos cosas importantes. La primera es que para Occidente daría la impresión de que el tema de Ucrania debería ser un tema prolongado en el tiempo, porque eso es lo que logra, digamos, debilitar eventualmente a Rusia y contener el avance de la ruta de la seda, y para eso se necesita una guerra de 5 a 10 años, no estamos hablando de meses. Entonces, es la vieja teoría que Kissinger expresó muy bien en el caso de Vietnam, la guerra limitada. Es decir, que la guerra no escale de manera muy fuerte, sino que se mantenga de manera limitada. Es una guerra de desgaste, como fue Vietnam, en este caso sufrida por los Estados Unidos, o como fue Afganistán, en este caso sufrido en lo fundamental por la vieja Unión Soviética, y más tarde por otros países, ya occidentales, ¿no?, que tuvieron que salir de Afganistán, y ahí están los talibanes, otra vez. El tema de la guerra limitada implica la no utilización, estamos hablando de la doctrina occidental, o la utilización de armas nucleares tácticas. Pero aquí hay una diferencia muy importante, que puede estar cambiando, no sabemos todavía, ahí se requieren más elementos. La diferencia es que para Occidente siempre ha habido, desde que se inventó la bomba de hidrógeno en los años 60, siempre ha habido, en el caso occidental, una diferenciación en la utilización estratégica de las bombas A, bombas de 1 o 2 megatones, y las bombas H, bombas de 80, 90, 100 megatones, o sea, 80 o 90 veces más poderosas. Y desde la perspectiva estratégica estadounidense y británica, siempre se ha dicho que las bombas A eran bombas tácticas y las bombas H, bombas estratégicas, que los misiles intercontinentales estaban cargados en lo fundamental, o están, que siguen ahí. Hay más o menos 1000 cabezas nucleares que andan por el espacio, por los submarinos, en bases diversas de los Estados Unidos y otro tanto de los rusos, y que digamos, la parte H sería la parte estratégica, intercontinental, digamos, las palabras mayores, y la parte A se concretaría a una utilización táctica. Centros industriales, centros de mando, agrupaciones de tropas, centros de distribución, digamos, utilización puntual. Esa es la estrategia occidental sobre el arma nuclear. Pero la estrategia rusa sobre este tema no es esa. La estrategia rusa es que cualquier tipo de arma nuclear que se utilice contra su territorio, no han hablado de sus áreas de influencia, sino en lo fundamental de su territorio, no tiene ningún sentido diferenciarla si es táctica o estratégica, es bomba nuclear. Y esto implica una respuesta nuclear al adversario que las utilice, directamente o por intermedio de otros países. Es decir, la estrategia rusa ha sido siempre que una utilización de la energía, digamos, no de la energía nuclear, porque hay energía luz que viene de la energía nuclear, sino la utilización de la bomba nuclear. Cualquiera que ella sea, así fuera un megatón, pues un megatón fue la que destruyó Hiroshima y la que destruyó Nagasaki. Esto implica una respuesta nuclear a donde sea. Si la mandaban los ingleses, implica una respuesta nuclear en Londres, o vaya uno a saber dónde. Si la manda a Estados Unidos, implica por intermedio de quien sea, o desde una base en Alemania, o en Rumania, o en donde sea. Esto implica una respuesta directamente al adversario en su propio territorio. Esa es la estrategia rusa sobre el tema del arma nuclear. Ellos hasta ahora no habían establecido nunca una diferencia entre las armas nucleares estratégicas y las armas nucleares tácticas. Y por eso es muy curioso, tocaría mirar cómo es el tema de traducción o qué es lo que hay ahí que hilar fino, y hay que preguntarle a los expertos
ya específicos en esa temática, porque aparecen unas declaraciones recientes de Putin. Es la cuarta vez desde la invasión rusa a Ucrania en la cual se menciona el tema de que el arma nuclear es un arma a disposición y que está ahí, que no se excluye ninguna alternativa. Pero aparece una declaración de Putin o atribuida a Putin. Toca ver, es decir, sería interesante ver, hilar fino desde el punto de vista lingüístico, a ver por qué él hablaba de eventual utilización de armas tácticas nucleares y estaba hablando de, digamos, posiblemente de territorio ucraniano o el vecindario. Entonces, aquí habría, si eso es así, si él ha establecido esa diferenciación ahora, es porque Rusia, por primera vez, desde que se inventó la bomba atómica, estaría, es decir, o sea, por primera vez en más o menos 80 años, 70 años, estaría replanteándose el tema de lo estratégico y lo táctico en cuanto a la utilización del arma nuclear. Puede ser, puede no ser. En todo caso, la fuente ahí no pueden ser las versiones de la noticia en ningún idioma occidental. La fuente ahí es la versión en ruso. Para los que no hablamos ruso, naturalmente ahí hay un inconveniente y hay que preguntarle a los expertos a ver qué fue lo que realmente él quiso decir. Pero normalmente esa diferenciación no se hacía. Ahora bien, el arma nuclear tiene un problema muy grave, y es que puede producir una escalada. Es difícil pensar que si un país lanza un arma nuclear, por pequeña entre comillas, ¿no?, que ella sea, las más pequeñas hoy día son de 1 megatón, o sea, Hiroshima o Nagasaki. Por pequeña que esa arma, pequeña entre comillas, sea, tiene la tendencia a producir una respuesta semejante. Y esto puede implicar una escalada. Y una escalada hoy día significa el Armagedón, significa el acabose de la especie humana sobre el planeta. O sea, es absolutamente imposible, es inconcebible, viendo las estrategias, sobre todo de las dos grandes potencias militares, Estados Unidos y Rusia, no potencias económicas, porque ya sabemos que Rusia no es una potencia económica fundamental. Entonces, viendo sus estrategias, uno sabe muy bien que si hubiera una guerra nuclear en algún momento, esto significa una eventual escalada, y en una escalada no habría ni vencedores ni vencidos. Sería lo que se llama la estrategia de destrucción mutua asegurada. Es decir, grupos de aviones bombarderos que están permanentemente en vuelo y cuando van a ser reemplazados por otro escuadrón, es decir, son alimentados en vuelo de combustible, pueden durar 3-4 semanas volando, y cuando estos gigantescos bombarderos de lado y lado, y cuando van a ser reemplazados por otro escuadrón, primero el escuadrón que está en tierra asciende y luego el otro desciende, o sea, siempre están por allí, en ciertos sitios del mundo, y sobre todo las flotas de submarinos estratégicos que los dos países, tanto Estados Unidos como Rusia, tienen de manera, digamos, importante, con una enorme, inmensa capacidad de destrucción. Entonces, uno sabe que así hubiera una destrucción de un país por parte del otro, de todas maneras, ese país destruido, cualquiera que fuera, tiene la posibilidad de destruir al otro todavía. Así, 1, 2, 3 horas después, el otro país también estará destruido. Es decir, aquí no hay, esto no es un juego, esto no es un chiste, esto no es una guerra entre flechas y macanas como en épocas antiguas, ¿no? Aquí estamos hablando de destrucción mutua asegurada. Naturalmente que China quiere dominar el mundo, es perfectamente claro. Fue la potencia hegemónica en Asia durante muchos siglos. Tiene, digamos, su propio proyecto geoestratégico global. Quiere dominarlo por la vía de la geoeconomía. En eso están los juegos nacionales. No es un juego que mata al otro. El juego chino es el juego de Go, que es un juego que establece ganancias por áreas de influencia territoriales donde el otro queda vivo, donde el otro queda más o menos intacto, pero de todas maneras gana menos que el triunfador en el juego. Es un juego distinto, a diferencia del ajedrez, ¿no?, que termina matando un rey, o de otros juegos, digamos, en el mundo. En esto, este juego de Go es bien importante porque nos permite entender un poco la política exterior china. China necesita tranquilidad, China necesita paz
para poder crecer. China necesita que no haya conflictos entre su propio país, ¿no? Dicen, primero cerca de su país, segundo entre su propio país y las áreas de influencia que hoy día ha proyectado hacia toda el Asia, hacia Europa y hacia el África, en lo fundamental. Entonces, yo siempre he dicho, a China le interesa la paz. Ellos de verdad, deben estar muy interesados en que un proceso bélico termine y ojalá termine pronto. Si a alguien le interesa que la guerra de Ucrania o en Ucrania termine pronto, es justamente a los chinos. Naturalmente a los ucranianos les interesa más que a cualquier otro, pero a los chinos obviamente les interesa. China es un país que hoy día puede definirse como un país de vocación pacifista, por lo menos en el corto y mediano plazo, no sabemos qué puede pasar después, y es una vocación que a mi modo de ver es sincera, no por altruismo, sino por interés chino. Es decir, es sincera porque China necesita tranquilidad en el mundo para poder crecer. La prueba es que de tasas de crecimiento, como lo dijo Edgar, del 8 o 9%, la tasa prevista de crecimiento para el próximo año en China es del 2%. Claro, los países europeos bajan al 1, más o menos. Estados Unidos probablemente el año entrante, todo depende de qué pueda pasar con todos estos procesos, pero seguramente su crecimiento no va a ser superior al 2, 2,5. Pero por primera vez en más o menos unos 20 años, el crecimiento chino ya no es de cerca de 2 dígitos, sino que va a estar en el 2%. Y esto en buena medida se debe, bueno, al tema de la pandemia, cierto, a los temas económicos derivados de una crisis económica que comenzó antes de la pandemia y que continúa un poco y que va a venir un poco fuerte, digamos, en el curso de los próximos meses, pero también a la guerra de Ucrania. Entonces, este es un tema, digamos, muy importante y esto implicó pasar de, digamos, como en un carro, digamos que la ruta y el cinturón de la seda venían avanzando en quinta. Había recursos financieros, había tranquilidad, no había grandes resistencias por el camino y hoy día la situación ha cambiado radicalmente y digamos que tuvo que bajar a segunda o a primera. Entonces, el tema se va a ralentizar. China seguramente ya no va a ser la primera potencia económica del mundo para 2030, como se pensaba. Algún día lo será, pero no va a ser en 2030, muy seguramente. Entonces aquí hay un tema que es fundamental y si algo no le interesa, obviamente a los chinos, es un conflicto cualquiera que sea, y mucho menos un conflicto de naturaleza nuclear. Esto nos lleva a un punto que está pendiente y es que los grandes acuerdos de restricción nuclear, salvo el Tratado de No Proliferación, el Non-Proliferation Treaty, y 3 o 4 tratados auxiliares entre Rusia y Estados Unidos. Algunos han llegado a su término, simplemente por el tiempo que estaba previsto, otros han sido desbordados por los avances tecnológicos. Entonces, la necesidad imperiosa, pase lo que pase en el tema de Ucrania, se prolongue el tiempo que se prolongue, va a haber una necesidad imperiosa de conversaciones, de negociaciones, de restricción nuclear, Estados Unidos, Rusia quizás, con presencia china también, y eso va a ser, ya lo veremos, un proceso prolongado, tienden a tomarse 5 o 10 años, negociaciones en Ginebra, pero las próximas grandes negociaciones sobre temas nucleares son absolutamente indispensables entre Rusia y Estados Unidos. Rusia sigue siendo la segunda potencia militar del mundo y no se ve en el corto plazo que esto tienda a disminuir. Entonces, aquí hay un punto, digamos, muy importante, las sanciones. Las sanciones tienen sus más y sus menos. Las sanciones sí perjudican la economía rusa, sin duda, y la perjudican en el mediano plazo, pero es que las sanciones, yo insisto en esto, siempre son espadas de 2 filos. Si se sanciona a un país pequeñito, si Estados Unidos sanciona a Cuba, si sancionan a Sudán, si sancionan a un país que no es tan pequeñito, pero que es intermedio, como Irán, las sanciones tienen algún efecto. Sin embargo, las sanciones no son la panacea que algunos piensan de manera ingenua. Hubo sanciones contra Sudáfrica durante cerca de 30 años y las sanciones no fueron las que acabaron con el apartheid. Fue el bloqueo de consumidores en Occidente
frente a las compañías que negociaban con Sudáfrica. Hubo sanciones contra Sudán, primero por el caso de Darfur, luego por violaciones atroces a los derechos humanos dentro de Sudán. La Corte Penal Internacional estuvo persiguiendo al dirigente de Sudán durante más o menos 10 años y Sudán siguió ahí, y ahí está, y uno no puede decir que haya habido un cambio de gobierno hacia un proceso democrático. Ha habido sanciones contra Irán que vienen desde comienzos de los 80s, después de la toma de los rehenes en la Embajada de los Estados Unidos, que se produjo, como sabemos, pues a finales del 79. Y la pregunta es, ¿ha cambiado el sistema político en Irán? No ha cambiado un milímetro a raíz de las sanciones. Estados Unidos, de manera unilateral, ha tenido aplicado sanciones a Cuba desde hace por lo menos 40 años. Y la pregunta es, ¿esas sanciones han cambiado el régimen cubano? Ha habido sanciones en Asia, sanciones en África, sanciones en América Latina, ahora sanciones en el caso europeo. Yo no soy tan optimista sobre ese tema de las sanciones por el efecto que producen, que al final es empobrecer a la población de los países, pero cuando se trata de regímenes autoritarios, lo que produce es que ese régimen más bien se atornilla en el poder porque atribuye cualquier problema a las sanciones extranjeras y por esa vía legitima incluso su propia ineficiencia. Entonces, el tema de las sanciones hay que mirarlo con cuidado y además porque esta espada se puede devolver. Miremos qué va a pasar. Ya estamos en octubre. Miremos qué va a pasar en diciembre en Europa. Diciembre, enero, febrero. Es decir, este invierno dicen que va a ser frío, pero en la práctica, socialmente, va a ser un invierno caliente. La falta de energía y los precios de la energía que se han multiplicado por 4 en Europa. No es el caso estadounidense, pero en Europa se han multiplicado por 4 desde febrero hasta octubre. Lo que nos dicen es que muy probablemente veremos en diciembre, enero, febrero, mucha gente en las calles protestando, agitando una serie de banderas políticas de diversos colores. Hoy día las que más se agitan en Europa son las de la extrema derecha. Y veremos problemas muy seguramente en Alemania, problemas sobre todo en Italia, problemas en Europa Oriental, problemas en los países que más dependen de la energía, sobre todo del gas, que es fundamental para la calefacción. Entonces, el tema de las sanciones también se devuelve. Entonces, ahí hay que ser muy, muy cuidadoso. Claro, ¿quiénes se lucran de todo esto en el fondo? Naturalmente, las dos potencias que tienden a ser hegemónicas, Estados Unidos por un lado y China por la otra, a pesar de que ha bajado su crecimiento. Entonces, yo creo que ese es un tema que es muy delicado, el tema de las sanciones, esto de que las sanciones van a producir que adentro va a haber rebeliones y van a dar un golpe de Estado y luego el gobierno será el que nosotros queremos. Esto no pasa de ser un wishful thinking, ¿no? Es decir, es pensar con el deseo. Y yo creo que, por lo menos en relaciones internacionales, tratamos de hacerlo lo menos posible y por lo menos tratar de ser lo más objetivos posibles para tratar de equivocarnos también lo menos posible. Naturalmente que China debe estar presionando a Rusia para que la guerra sea breve, para que termine lo más pronto posible, para que mientras se pueda se mantenga con un estatus limitado. Y aquí puede haber, obviamente, algunos desentendimientos, pero sabemos también que el Consejo de Cooperación, la organización del Consejo de Cooperación de Shanghái, funciona bastante bien, por lo menos para asegurar lo que podríamos llamar la futura Pax China en todo el continente asiático, que por ahora es más o menos compartida. Esto es como el tema de algunos países, por ejemplo, qué sé yo, hay algo que puede no ser políticamente correcto, pero cuando uno mira desde fuera el tema de, por ejemplo, un jinete y su caballo, uno de los argumentos respecto de la interdependencia, va un jinete con su caballo y van recorriendo el mundo. Y entonces cuando llegan a un país X, alguien entrevista al jinete y él dice para dónde va, qué quiere hacer, por qué decidió emprender ese viaje, y de pronto logran entrevistar al caballo.
Y entonces, con una psíquica, vaya uno a saber, hay gente que parece que habla con los animales, entrevistan al caballo y le preguntan, y bueno, ¿y usted en qué está? Y dice, no, es que mi jinete y yo decidimos recorrer el mundo. Claro, esa es la visión del caballo. La visión del jinete es yo decidí recorrer el mundo y aquí tengo mi caballo y voy en mi caballo. Lo mismo pasa con algunas agrupaciones de integración, por ejemplo, en el mundo. Algún país menor considera que él es fundamental para ese proceso. Es como si dijéramos que en un momento dado Italia es crucial, fundamental, central en la Unión Europea. Hoy sabemos que no, que es importante, pero no es crucial. O por ejemplo en otros donde hay unas grandes asimetrías. Hay un país que es la mitad de toda una enorme región y que es algo así como el 70% de una región donde hay 4 o 5 países, y entonces la gente del segundo o del tercer país dice, nosotros estamos construyendo juntos, aquí vamos. Uno sabe que a la hora de la verdad esto tiene unas limitaciones enormes, ¿no? Entonces, simplemente yo creería que la tendencia en el corto plazo es a que Rusia se mantiene como una potencia militar, a que de pronto baja un poco el nivel de su economía, sobre todo el nivel de la economía vinculada al exterior, que en el caso chino su economía se ha visto muy afectada, se ha visto afectada por varias razones, entre esas la guerra de Ucrania, y que a China le convendría que esta guerra no fuera prolongada, no fuera una guerra que escalara hacia otros niveles y que tuviera una solución relativamente pronta. Pero aquí hay otro actor internacional que obviamente es Estados Unidos, a quien le conviene tener una guerra limitada. No le conviene una guerra nuclear tampoco, porque también sería destruido. Le conviene una guerra limitada, pero prolongada. Entonces aquí hay, digamos, diferencias de criterio que son importantes. Puede haber ligeros matices que varíen después de las elecciones de midterm, ahora en noviembre en Estados Unidos, pero la parte estratégica ya yo creo que está más o menos en juego por donde va todo el proceso. Yo pararía ahí porque creo que ya he hablado mucho. No, está muy bien analizado todo por los panelistas. Yo creo que personalmente simplemente agregaría un concepto general. Yo creo que la situación y el contexto está mostrando que esta alianza estratégica y no eje, hoy por hoy está atravesando problemas. Pudo haber arrancado tal vez con mucho más perspectivas de éxito y resultados, pero esta división que muestran los panelistas entre unos intereses básicamente geopolíticos rusos, mientras los intereses chinos son esencialmente geoeconómicos. Esta prolongación de la guerra y de eventual conflicto nuclear, este realineamiento estilo Segunda Guerra Mundial, realmente creo que perjudica la consolidación de esta alianza ruso-china. Me gustaría de todas maneras ver con Diana si hay alguna pregunta, pero por favor, referida a este eje o esta alianza ruso-china. Hay una pregunta sin responder, pero esperemos a ver qué nos dice Diana. Claro que sí, aquí hay una pregunta. Tenemos de parte de Nicolás Garcés Castillo. ¿De qué manera la dinámica Rusia-China nos afecta en nuestra política exterior? Es la pregunta que nos hace Nicolás desde la Universidad Mariana de Pasto. Quisiera intervenir. Por favor, Rita. Gracias, muy amable. Había quedado pendiente una pregunta previa acerca de la anexión a Rusia, si Rusia estaría tentada a anexar a los países petroleros con costas en el Mar Negro. Y la respuesta cortita, habría que estudiarlo en más profundidad, pero la respuesta concreta sería que no necesita hacerlo, porque ya están bajo su influencia directa, son miembros del SEI, o sea que ya entran dentro de aquellos países que en términos militares, políticos y de seguridad están en la esfera de influencia rusa. De manera que la anexión directa
puede ser hasta contraproducente e innecesaria. Con respecto a la pregunta de cómo afecta a Colombia, pues no soy la más, digamos, adecuada para contestarla, quizás Diego pueda hacerlo, pero quiero anticipar que creo que en el caso de las respuestas que den los países latinoamericanos a las sanciones y al proceso actual, va a influir mucho más la geoeconomía que la geopolítica, sacando excepciones como Venezuela, Cuba, quizás Nicaragua. El resto va a responder en términos de cómo los afecte económicamente. Y el caso más obvio es Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro se está oponiendo a las sanciones a Moscú porque afectan su compra de fertilizantes rusos, que son prácticamente representan, Brasil es uno de los mayores consumidores de fertilizantes del mundo. Y la cuarta parte de sus importaciones de fertilizantes vienen de Rusia y tienen una orientación, un objetivo muy claro. Esos fertilizantes son fundamentales para mantener la fertilidad de los terrenos desgastados de la zona amazónica, sobre todo del Mato Grosso, que es la zona estrella de las exportaciones agrarias brasileñas. O sea, la economía brasileña tiene un eje exportador de agronegocio fundamentalmente centrado en la soja. Y Mato Grosso es uno de los mayores productores dentro de Brasil, productor y exportador. O sea que aquí tenemos un gobierno orientado geopolíticamente y que todos vemos como aliado o apoyo de Estados Unidos, pero que reacciona a las sanciones en la medida en que esto lo afecta en su geoeconomía. No sé el caso de Colombia, repito, y le paso entonces la respuesta posible a Diego. Gracias. Gracias, Rita. Diego, brevemente. Sí. Gracias, Rita, por tocar el tema. Hay algo que, ya que estabas hablando, yo estaba aquí sonriendo, no por lo que estuvieras hablando, sino porque estaba sonriendo porque se me ocurre que hay algo extraordinario con lo que tú planteaste y yo lo terminaría. Fíjense qué curioso, Brasil importando una enorme cantidad de fertilizantes de Rusia, pero al mismo tiempo es para poder producir en zonas que antes eran digamos, de la selva y ahora son parte de la frontera agrícola. Pero curiosamente, esto es para producir soya y otros productos, alimentos que son exportados en lo fundamental a China. Entonces nos encontramos con una paradoja extraordinaria y es que importa los fertilizantes de Rusia para producir en Brasil unos alimentos que exporta y que son su principal fuente de divisas hoy día por exportaciones en el caso de Brasil justamente a China. Esto es realmente una extraordinaria paradoja. El otro elemento en el caso de Brasil yo añadiría es que Brasil juega, con independencia de quién sea su presidente, Brasil juega como BRIC. Es decir, esta agrupación básica, Brasil, Rusia, India, China, yo creo que hay BRIC, que es difícil hablar de BRICS, es decir, que esa S Sudáfrica realmente es marginal y es más simbólica de un país africano, pero hasta ahí. Pero claro, los indicadores de Sudáfrica están muy lejos de los otros, pero Brasil juega a recomposición del orden mundial, con quien quiera que sea el presidente. Y esto no va a ser una excepción si gana Lula, ni va a ser una excepción porque ya es lo que está aplicando en el caso de que sea Bolsonaro. Es decir, está jugando a potencia intermedia mundial, potencia, digamos, para recomposición del orden mundial. No es que Brasil juegue el juego de Estados Unidos, yo creo que eso ni siquiera con Bolsonaro existe, a pesar de que haya cercanía. Lo que juega con Estados Unidos es el modelo de desarrollo brasileño. Pero y la composición política y su proyecto político interno. Pero el proyecto político internacional de Brasil yo creo que sigue intacto, está prácticamente es el mismo y está jugando como BRIC.
en lo fundamental. Este es un factor que yo creo que es fundamental. En el caso de Colombia todo depende, porque son opciones políticas que dependen mucho de la voluntad de quienes manejan la política exterior. En este caso, quien dirige la política exterior del país obviamente es el presidente. La Cancillería es, digamos, el operador de esa política exterior. Y sabemos que hubo un cambio de política. En Colombia ha habido un comienzo, falta ver si eso se consolida o no, eso dependerá de otros factores políticos y hay un gran debate en eso y ya veremos en 2 o 3 años si sí o si no, pero hay unas especies de reingeniería en varios aspectos. Una reingeniería en el sector defensa para hacer énfasis en seguridad humana, una reingeniería en comercio exterior para decir los acuerdos de libre comercio son importantes, pero lo fundamental es tener una capacidad exportadora y para eso hay que hacer desarrollo industrial. Y sin eso, un acuerdo de libre comercio es simplemente un embudo en el cual la parte angosta del embudo la tenemos nosotros. Hay una reingeniería importante en otras áreas, en el régimen de impuestos. Se trata de aproximarse al régimen de impuestos europeo más que al estadounidense. Y hay, sin duda alguna, una reingeniería planteada, falta ver en la práctica cómo se desarrolla, en el tema de política exterior, para tratar de volver a formas de política exterior que venían de antes. Digamos, la no ideologización de la política exterior, si es el caso, que viene desde el presidente Barco, a finales de los 80, esto es muy viejo, fue con Duque que el tema se ideologizó. Y hay otra serie de temas, una especie de pragmatismo en política exterior y sobre todo una distinción entre la política bilateral y la multilateral. Yo creo que no habrá condenas a ningún país, en ningún sentido, en la política bilateral ni en declaraciones bilaterales, pero pueden expresarse en la política multilateral, ya lo vimos. Colombia en la política bilateral está hablando de la importancia de la paz, en el caso de Rusia-Ucrania, y Colombia en la política multilateral acaba de copatrocinar una resolución de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, condenando, digamos, algunas violaciones de derechos humanos de Rusia en Ucrania. Este es un tema que yo creo que es importante. Hay una diferenciación entre los dos elementos, muy parecido al caso mexicano. México no, digamos, no establece juicios de valor nunca. Esto no es un problema de quién está gobernando ahora, ¿no? Esto viene desde los últimos 70 años de la política exterior mexicana. México jamás se pronuncia sobre temas de política interna de otros países. Nunca. Nunca lo ha hecho. Siempre habla de la importancia de la paz, de la concordia, y si se someten esos temas a votación en cualquier foro mundial, siempre México se abstiene. Uno ya sabe cuál va a ser su política. Sin embargo, México en temas multilaterales en ocasiones vota, digamos, con otros países de esa manera o de manera distinta, todo depende. Es posible que haya una tendencia de la política, digamos, exterior colombiana ahora, que hasta ahora se ha mostrado, digamos, bastante pragmática en los últimos casos. La entrevista del presidente con el secretario de Estado Blinken, que estableció 2 o 3 puntos de coincidencia grandes y 1 o 2 puntos en los cuales hay una discusión, pero que fue muy grata y franca. Yo creo que muestra un equilibrio importante, no se está tratando de dejar de lado a Estados Unidos y de la misma manera que Estados Unidos está mostrando que quiere pelearse por la influencia en América Latina y no dejarle esto simplemente como territorio abierto a China. O sea, hay un equilibrio que es importante y del cual una política exterior inteligente puede extraer algunas ganancias eventuales. Entonces yo creo que hay un tema importante. Todo depende también de qué va a pasar en el caso de Brasil. Esto es parte de una política global, porque uno sabe que en el caso de que ganara Lula se va a reconstruir muy rápidamente la UNASUR, entonces Colombia va a estar muy poniendo el acelerador con temas de integración. Entonces todo depende, pero en el caso de Rusia, China, pues recordemos que la misma administración Duque fue la que, digamos, estableció más mecanismos de colaboración, de cooperación económica con China, y comenzando por las vacunas.
decir, aquí a la mayor parte de los que tenemos más de 40 años en Colombia, las primeras vacunas que nos pusieron contra el COVID fueron vacunas chinas. Eso no hay que olvidarlo. Ahora llegó la Pfizer, llegó la Moderna, pero la primera fue gracias primero a donaciones hechas por China, luego a ventas de vacunas hechas a un muy buen precio por China al Ministerio de Salud colombiano. Entonces, no se nos olvide que el establecimiento de la primera línea del metro, en el caso de Bogotá, eso se pactó con gobiernos anteriores, con el gobierno anterior y con el gobierno anterior también en Bogotá, y se pactó para una compañía china. Entonces ahí hay, digamos, pragmatismo. Yo repetiría con mucho gusto la frase de Rita de que hay temas que son movidos a veces por la geopolítica y hay temas que son movidos a veces más bien por la geoeconomía. Colombia fue parte del movimiento de los no alineados cuando había Guerra Fría dura y ruda. Estábamos cerca de Estados Unidos, pero éramos parte del movimiento de los no alineados, claro, hoy día no tiene el mismo sentido que antes, pero ahí todavía está India, todavía hay algunos países que en su momento sí fueron verdaderamente no alineados, a diferencia de otros. Entonces, yo creo que este es un tema que amerita una mesa redonda aparte y vale la pena discutirlo. Dejaría ahí. Muy bien, muchas gracias entonces a Rita y a Diego. Han sido aportes muy positivos e interesantes que creo que han ilustrado a los asistentes sobre la temática planteada. Hemos agotado ya el tiempo previsto. Yo cerraría simplemente con una observación. Tal vez esto no se va a tomar, Diego, 5 años como la guerra de Vietnam. En esa época era un mundo todavía no tan interconectado y tan interdependiente. Hoy en día la Unión Europea, Estados Unidos y el resto del planeta no se aguanta un conflicto de 5 años. No se va a terminar este año, pero creo que es una cosa que no pasa el año entrante, en que el mundo tiene que encontrar soluciones y este acercamiento ruso-chino, en vez de consolidarse, el problema que hay hoy en día, al contrario, podría generar un alejamiento en esa relación. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a la sede de Cali por la coordinación y le devuelvo a Diana para que cierre. Muchísimas gracias, doctor Vieira. También me uno al agradecimiento a nuestros panelistas invitados, a las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. Les recordamos que en el chat está el enlace para que puedan registrar su asistencia y recibir más información acerca de nuestra especialización en geopolítica para las relaciones internacionales que estaremos dando apertura el próximo año. A todos y todas que tengan un feliz almuerzo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Hasta luego para todos, muchas gracias. Hasta luego, gracias.